este estudio es de Leopold Mitrofanov, ya, es del año 1971. Pasa lo siguiente, fíjenselo acá, y aquí ya podemos aplicar varios conceptos de los que hemos visto nosotros. Primero, el peón negro está en F4, significa que el peón negro está coronando, es imposible. Cuando yo determino que en una posición, o en este caso las negras están coronando, inexorablemente nada puede detener su coronación, sabemos de antemano que el blanco tiene que trazar inmediatamente acá una respuesta. ¿Cuál es la respuesta posible de las blancas? O darle jaque mate, o dar un perpetuo. No hay más opciones. ¿Por qué? Porque sé de antemano que este peón está coronando. Eso lo tengo claro. Entonces, en esta posición, aparentemente, fíjense, pasa lo siguiente, que aquí hay un pequeño detalle. Si yo hago rey F7, entonces él continúa. Y ahora F6, porque obviamente el blanco lo que intenta, ¿cierto?, es tratar de coronar un peón también. Ahora, si él hace G por O, ahora hago G6. Y obviamente terminan dando jaque mate primero las blancas, que es milagroso porque aparentemente las negras están coronando primero. Pero la diferencia radica que a este F6, ahora lo correcto él tiene que, si hago G6, un ejemplo, me toma y obviamente nuevamente le dan mate primero las blancas. Ahora, lo correcto a rey F7 es que si yo hago acá y él hace F6 es que yo tome. Eso es lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hace G6, tiene la siguiente amenaza, que es H5, H6 y G7. ¿Cuál es la diferencia cuando el rey está en F7? Que ahora entramos con un tema geométrico. Esto está en blanca y esto está en blanca. Si los dos están en blanca, significa que geométricamente están unidos. ¿Y eso qué significa? Que cuando el blanco hace H6, el negro gana con dama C4. Y se acabó. Así de simple. ¿Cuál es el estudio de Leopold Mitrofanov? Mitrofanov dice, lo correcto entonces rey F8. Fíjense que importante que rey E7, un ejemplo, falla también por F3, tomo, ¿ya? Y obviamente quedamos en una igualdad directa, ¿cierto? Y el peón torre no corona porque ya está en 1 torre. Lo correcto entonces para ganar la partida es hacer rey F8. ¿Cuál es la sutileza? Que ahora cuando la dama corona en F1, obviamente la dama no está en casilla blanca, al contrario, está en una casilla de color negro. ¿Qué significa? Que ahora hace acá F6 buena. Nuevamente, si rey H7, obviamente peón por y estoy coronando a la siguiente. Blanco corona primero. Si G6, tomo. Y ahora el tema pasa que obviamente pierdo el final. Fíjense esta H5 que preciso, ¿eh? Interesante. ¿Por qué? Porque ahora no está ahogado, porque tiene el peón H. Listo, y gano. Finalmente, el estudio Mitrofanov entonces demuestra que con rey F8, F3, ahora sí F6, ahora toma, y ahora G6 buena. No tiene más opción, ¿cierto?, que avanzar el AFE. ¿Cuál es lo importante? Que este F6 me está cubriendo el jaque posible de la dama en F1. Alcanza justito. F2, H5. Cuando él corona, yo hago el H6. Y ahora, lamentablemente, no existe ningún jaque en el tablero. Si dama C4, simplemente mate G7. Ahora, después de H6, simplemente toma y obviamente jaque mate. Es el estudio de Leopold Mitrofanov de 1971. Ahora, ¿cuál es la gracia de todos estos finales? Que nosotros con un conocimiento previo que ya tenemos con respecto a finales, vamos inmediatamente aplicando estos conceptos. Aplicando conceptos de posiciones, de distancia, el peón caballo, el tema de mate, temas geométricos. Chicos, con eso entonces finalizamos esta clase con respecto a finales básicos de peones. Si bien gran parte de los finales son teóricos, bastante conocidos, pero puede que más de alguno le haya servido o le vaya resuelto alguna inquietud que haya tenido. Yo le voy a hacer llegar a Pablo Calvo, ¿cierto? Y a Bastián el material respectivo. Todo este material se los voy a entregar en formato PDF y también en formato de PGN para que lo tengan. Así que va a estar todo ahí. Y el video ustedes lo tienen también porque se los van a entregar. No sé si alguien quiere decir algo, algún comentario. Muchas gracias por la clase, maestro Pau. Estamos. Yo por mi parte más que agradecido y más agradecido de la clase mía, más agradecido del gesto que hace Pablo y Bastián. Yo encuentro que realmente es muy loable lo que hacen, así que hay que apoyarlo en lo que podamos. Así que por mi parte me despido, no sé si alguien tiene que decir algo más, Pablo, Bastián, no sé, y no bueno, sé. Job,
Muchas gracias por la instancia. Realmente a todos nos pareció súper necesario comprender este tipo de finales. A veces uno pierde posiciones que deberíamos saber. Entonces, y muchas gracias también por la vinculación que le haces con las matemáticas. Creo que es algo que nos va a servir para la vida realmente, el, más allá incluso del ajedrez. Así que bueno, con el material que estamos recopilando, con los archivos PGN, por supuesto lo vamos a trabajar y vamos a crear Sí, un pues ahí lo material pueden ver. de la academia y con tu aporte, Job. Así que muchas gracias nuevamente. No, sí, mira, lo importante con respecto al tema de los finales, ya como último tema, es simplemente uno de los grandes problemitas que tiene el tema final es que lo dejan de lado. Yo no creo que alguien estudie finales y por ende sea genio, no, yo no encuentro nada. Yo creo que en ese aspecto es simplemente darle el tiempo que se merece. Como estudian apertura, como estudian medio juego, como estudian estrategia, darle tiempo a finales. Que no lo dejen para el último. Porque es verdad que uno a veces hay situaciones que dice, sí, por ejemplo, yo digo jugando ajedrez, yo ya no juego ajedrez, pero en su época jugué más de 30 y tantos años ajedrez. Un ejemplo, yo jugué una pura partida, un jaque mate con alfil y caballo. Una pura vez en una partida oficial me tocó dar mate con alfil y caballo. Entonces el aficionado muchas veces dice eso, hace un análisis bastante simplón y dice, ¿para qué voy a estudiar esto si nunca se va a dar? ¿Ya? Y la verdad que sí se da, pocas veces, pero se da. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que cuando realmente me llegó la partida, el jaque mate con alfil de caballo, lo pude dar y todo solucionó bien. Pasa exactamente con los finales. Entonces, la invitación es que se acerquen a los finales y se den cuenta que la persona que estudia final, según Mark Boreski, la persona que estudia finales aumenta inmediatamente 200 puntos de elo. Inmediatamente, 200 puntos de elo. Y su comprensión cambia totalmente, radicalmente.